Celestin Freinet, la escuela moderna y la educación del pueblo. Celestin Freinet fue un maestro y pedagogo francés que nació el 5 de octubre de 1896. Cursó estudios en la escuela normal, finalizándolos en 1915, siendo después enviado al frente de batalla de la Primera Guerra Mundial, en donde fue herido de gravedad el año siguiente. Esta herida se conformó como el punto de partida de su innovador enfoque, en el cual otorgó a los alumnos el lugar que habitualmente ocupaba la voz del profesor. En 1920 fue nombrado maestro adjunto de la escuela Bar-sur-Loup. En ella conformó un equipo de maestros de base, lo que le permitió crear la cooperativa de enseñanza laica, donde surgen nuevas formas de trabajo y de estudio desde la actividad de los mismos niños y maestros. Este fue el escenario donde Freinet iniciaría su revolución educativa, introdujo la imprenta en la escuela e inició un movimiento de carácter nacional mediante sus artículos en la prensa profesional y política. En 1932 abandonó la enseñanza pública para crear una escuela privada en las proximidades de Vence, la Escuela Freinet, abierta en 1935. Sus principios le empujaron hacia la evolución social y la renovación de la vida, a partir de una educación verdaderamente activa y liberadora. Durante los últimos años de su vida, Freinet siguió dedicado a la adaptación de nuevas técnicas educativas, atento a las últimas tendencias psicopedagógicas. Muere finalmente el 8 de octubre de 1966 en Vence, Francia. Su proyecto fue continuado por su esposa Elise Freinet. El trabajo de Celestin Freinet no partió de una gran teorización pedagógica, sino de su intento de dar respuestas prácticas válidas a los múltiples problemas de su actividad cotidiana y del deseo de cambiar la escuela tradicional de su tiempo. Durante su periodo de convalecencia, descubrió los textos de Marx, Engels y Lenin, cuya lectura inspiró las directrices de su materialismo escolar. También se influencia de su pueblo y la naturaleza, ya que siente la necesidad de ir en busca de la vida en el campo y a la vez nutrirse de la sabiduría campesina. Además, indaga en los clásicos de la pedagogía contemporánea y participa de los congresos internacionales de la llamada Escuela Nueva. Sin embargo, critica a la Escuela Nueva, ya que, en su opinión, los proyectos de esta son demasiado ideológicos y están mal adaptados al público que le rodea. Por esto, decide ir más allá y se aparta tanto de la pedagogía tradicional como de la contemporánea, con la misión de crear nuevas prácticas de enseñanza, llegando así a crear la escuela moderna. Si bien el pensamiento de Freinet es abundante y desorganizado, sus propuestas teóricas y prácticas se condensan en la denominada pedagogía Freinet, la cual él mismo define como una propuesta inacabada que se presta a modificaciones dependiendo de las condiciones del contexto en que sea aplicada. Esta se caracteriza por ser renovadora, activa, popular, natural, abierta, cooperativista y anticapitalista. Además, es una pedagogía que se centra en la renovación del ambiente escolar y en las funciones de los maestros, y cuyo objetivo principal es que los niños aprendan haciendo y hagan pensando. Esta propuesta educativa responde a 4 conceptos básicos: materialismo pedagógico o escolar. Se atribuye a Freinet la gestación de este concepto, que hace alusión a las herramientas y técnicas que se introducen en las escuelas y transforman el clima de las aulas. Algunas de las herramientas educativas que crean las condiciones de posibilidad de un aula Freinet son la imprenta, la cámara fotográfica, el proyector de diapositivas, la biblioteca de lectura y la documentación. Educación con el trabajo. Para Freinet, el conocimiento es la acción, la experiencia, el ejercicio, por lo que la base de la nueva pedagogía debe ser crear la atmósfera de trabajo adecuada para que el niño pueda desarrollar actividades productivas y formativas. El proceso de aprendizaje se basa en la observación, experimentación, acción y no en la razón como lo hace la pedagogía tradicional. Vida cooperativa. El trabajo cooperativo es fundamental para que el alumnado realice un aprendizaje de calidad, por lo que la clase trabaje en conjunto para conseguir sus objetivos. Además, es necesaria la creación de un ambiente en el aula en el que existan elementos mediadores en la relación maestro-alumno. Método natural. Esta es la base de las técnicas Freinet y consiste en ofrecer a los alumnos un ambiente favorable al descubrimiento continuado, en el que sea posible la expresión libre y el intercambio y contraste de ideas en una institución que ellos mismos conforman. Conforme con esto, la pedagogía Freinet se configura como una forma de entender la educación y los procesos educativos que se basa en los siguientes principios. Es una pedagogía comprometida socialmente y profundamente democrática. Freinet fue un hombre comprometido con las clases más populares. Creó sus técnicas en una escuela rural y las puso al servicio de los desfavorecidos. Siempre tuvo claro que la mejor forma de emancipación era la educación y la profundización de la democracia. Si bien sus técnicas pueden ser utilizadas en cualquier situación y con cualquier tipo de alumnado, siempre tuvo un empeño en que fueran usadas como elementos de liberación de los más pobres. Esta pedagogía parte de la realidad y de su globalización.
Todo lo que forma parte de la vida del niño, de su realidad, debe conformar el currículum escolar, es decir, la familia, el entorno vital, la actividad económica, política y social, así como también la actualidad del mundo. Es una pedagogía moderna. Su pedagogía es moderna porque, además de aportar nuevas técnicas, moderniza el material escolar y los instrumentos, utilizando la tecnología de su época como soporte para la adquisición de conocimiento. En esta pedagogía, el aprendizaje se produce por tanteo experimental. Para Freinet, el conocimiento no es algo que se pueda transmitir, sino que accedemos a él a través de la experiencia, de la experimentación y del ensayo-error. Son los niños y niñas quienes aprenden a través de la manipulación de la realidad y de la expresión de sus vivencias, no el maestro o la maestra quien enseña. El trabajo cooperativo está en la esencia de esta pedagogía. El ser humano es social por naturaleza, por lo que una clase no debe ser un conjunto de individualidades enfrentadas entre sí para ver quién obtiene mejor nota, sino un grupo de personas que trabaja conjuntamente para conseguir un objetivo común. También hay trabajo individual, pero la esencia es la participación y la cooperación. Así, los niños y niñas aprenden sobre todo a trabajar con los y las demás. Es una pedagogía para la libre expresión. Se les da a los niños y niñas la libertad para expresarse en todo momento. Esto refleja la confianza que Freinet deposita en el alumnado. El maestro es el encargado de organizar la escuela y la recepción, de enriquecer las posibilidades técnicas para promover el desarrollo de la expresión y de establecer las condiciones de comunicación. De acuerdo con estos principios, Freinet desarrolló una serie de técnicas y recursos de trabajo que le permitieran instrumentalizar su filosofía. Algunas de estas técnicas son: la imprenta escolar. La imprenta es una herramienta de comunicación en la escuela. Favorece la creatividad, la imaginación y la desmitificación del libro y el periódico. Además, potencia la lectura crítica, la cooperación, el trabajo en equipo y la comunicación oral y escrita entre el maestro y el alumno. El texto libre. El texto libre es una actividad que el niño realiza libremente, es decir, él escoge el tema que desea. Se realizan en la escuela o fuera de ella, siempre que el niño tenga alguna cosa que explicar o comunicar, y nunca es impuesto. Los textos luego son corregidos colectivamente, se leen y se reescriben luego de la corrección, lo que implica ejercicios de vocabulario, construcción de frases y gramática. La correspondencia interescolar. Esta consiste en el intercambio de los textos libres creados por los alumnos con otras escuelas, además de otras creaciones como cartas y dibujos. Esta técnica puede realizarse de clase a clase o individualmente, y es muy valiosa ya que consigue fácilmente el compromiso y la implicación afectiva del alumnado. Los planes de trabajo individual. El plan de trabajo supone un compromiso del alumnado para realizar una serie de tareas que se han de acabar en un periodo determinado, que suele ser semanal o quincenal. El alumnado decide por sí mismo qué tareas hará durante ese tiempo. Estas se evalúan con el maestro y también se autoevalúan constantemente. El fichero documental. Es un fichero en el que se recopila toda la documentación recogida de todas las fuentes posibles y también los documentos generados por el trabajo de aula, que sirve para completar o reemplazar los manuales escolares. Este material estará al servicio de los alumnos para que lo puedan consultar y leer siempre que lo deseen. La asamblea de clase. La asamblea es uno de los momentos más importantes de la tarea educativa, ya que supone un aprendizaje democrático de primer orden para el alumnado, y también es una oportunidad única para planear y encontrar solución en conjunto a los conflictos que se producen en el aula. La conferencia. Esta consiste en un trabajo de investigación realizado por uno o varios alumnos y alumnas, que, una vez finalizado, es presentado a los demás compañeros y compañeras en una exposición oral. Este trabajo pretende propiciar, en el marco del grupo clase, las críticas a la realidad por parte del alumnado y su posterior estudio. Aplicar las técnicas Freinet significa dar la palabra al alumno, partir de él, de sus capacidades de comunicación y de cooperación. Si bien la pedagogía Freinet tuvo su mayor impacto en Europa, sobre todo en Francia y España, los movimientos de profesores que aplicaban las técnicas Freinet se extendieron rápidamente por muchos países a partir de los años 30, y algunos movimientos se consolidaron como fuerza pedagógica después de la Segunda Guerra Mundial. La mayor contribución pedagógica de Freinet está constituida por su visión del niño, del trabajo y de la sociedad como elementos indisociables y complementarios en el contexto educativo, una visión que revoluciona la escuela de su época y cambia la forma de educar.
El pensamiento Freinet parte de una ideología progresista, humanista y activa, cuyas técnicas constituyen un todo, un sistema metodológico alternativo y renovador, cuya meta es preparar al hombre para que sea cada vez más libre. Por esto, las técnicas Freinet fueron y siguen siendo un foco de atracción para muchos profesores que encuentran en su movimiento y en la aplicación de sus principios una acción revulsiva contra la política estatal y contra la denominada escuela tradicional. Actualmente continúa activa la Federación Internacional de Movimientos de Escuela Moderna, también conocida como FIMEN. Esta fue fundada en 1957 y es una asociación de movimientos nacionales presentes en el mundo entero que reivindican su participación en la pedagogía cooperativa y en la educación popular o pedagogía de Freinet. Esta asociación sustenta y organiza el Reencuentro Internacional de Educadores Freinet, encuentro que tiene lugar cada 2 años, en el cual se reúnen grupos de profesores de 40 países para compartir experiencias, prácticas, producciones, publicaciones y reflexiones sobre la pedagogía Freinet. Uno de los movimientos integrados en la FIMEN es el Movimiento Cooperativo de la Escuela Popular, también conocido como Movimiento Freinet. Este se define como un colectivo de personas vinculadas directamente con la enseñanza, que, por medio de un trabajo cooperativo, crítico e investigador, pretenden la renovación y transformación de la escuela, ello como forma de colaborar en la construcción de una nueva sociedad. Este movimiento posee una pedagogía propia, denominada Pedagogía de Escuela Popular o Pedagogía de Escuela Moderna, la cual es una derivación de los planteamientos básicos de Freinet. Esto demuestra que las propuestas pedagógicas de Freinet siguen estando vigentes en la actualidad y sus técnicas son válidas casi 100 años después. Sin embargo, se podría decir que su influencia es contradictoria, al mismo tiempo marginal y extendida, ya que las renovaciones escolares sucesivas no han seguido el camino de Freinet, pero han tomado fragmentos de sus técnicas, como el uso del computador reemplazando a la imprenta, y también han retomado sus principios, empezando por visualizar al niño como centro de la escuela y del proceso educativo. Sin embargo, estos préstamos fragmentarios ignoran el espíritu y el proyecto global de este pedagogo. De esta forma, varias de las denominadas técnicas Freinet son utilizadas por muchos maestros y maestras en la escuela, pero es necesario reflexionar sobre si su uso responde realmente a los principios y metas que las inspiraron.